¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la UNAM Responde, completamente en vivo desde las instalaciones de TV UNAM. Este es un programa que cumple uno de los objetivos de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que es mantener informada a la sociedad en general sobre esta pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 y lo que ha sucedido con la enfermedad de COVID-19, que lamentablemente ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo. Durante todo este proceso de la crisis sanitaria, hemos estado aquí muy cerca de la mano y de la voz de especialistas, de científicos, de humanistas y de la comunidad universitaria, quienes han intentado dar certidumbre en todo momento de este proceso, y por supuesto no es la excepción durante estas semanas en las que nos estamos preparando para este regreso a la nueva realidad. Y uno de los temas que por supuesto es importante abordar es la manera en que viajamos. Para hablar justamente de este tema, esta tarde conversaremos con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, quien es el responsable de la Clínica del Viajero de la UNAM, que tiene como sede el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que, bueno, ha estado dando servicio desde el principio de esta emergencia, entre otros temas, por ejemplo, tomando estas pruebas de diagnóstico para identificar el virus del SARS-CoV-2, no solo en la comunidad universitaria, sino en la ciudadanía en general. Y bueno, además de la voz de especialistas universitarios, durante los próximos minutos, por supuesto, contamos con nuestra dosis de humor, tenemos cultura, tenemos consejos para cuidar nuestra salud y algunos otros reportajes que seguramente serán de su interés. Hagan junto con nosotros este programa. Como siempre, todas nuestras líneas de comunicación están abiertas a través de todas nuestras redes sociales y nuestros números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Y bueno, como todos los días, comenzamos este espacio con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, que, como sabemos, continúa en su mayoría en semáforo con color rojo y naranja. Veamos esta nota. Si tienen síntomas, por más mínimos que sean, que ustedes ya conocen, relacionados con el COVID-19, permanezcan en casa. Al menos 15 días se resguarden y de inmediato se comuniquen a Locatel o manden el SMS con la palabra COVID-19. Y los cubrebocas relativamente sencillos, de esos son 2 capas de tela. Esos, aunque no son perfectos, sí, en buena medida las partículas, que en principio son suficientemente pequeñas para pasar entre el tejido, pero normalmente chocan con alguna parte del tejido y ahí se quedan. Entonces tienen 80-90% de efectividad. Tenemos un déficit histórico de personal de salud en nuestro Sistema Nacional de Salud. Por histórico me refiero a que por más de 10 o 15 años se conoce que no se ha logrado satisfacer ni la contratación ni la formación de personal de salud. Todo lo que podamos hacer por ayudar a los de abajo. Y esto no significa dejar sin atención a los de arriba. Significa apoyar abajo para que sí se fortalece la economía popular. Si hay recursos abajo, va a haber más capacidad de consumo y esto va a ayudar a que la gente tenga más poder adquisitivo y se beneficie el comercio y se beneficien las industrias. Es una concepción económica completamente distinta. Aún en los países donde ya se encuentran con números bajos de contagio, la Organización Mundial de la Salud recomienda estar muy alerta en estos países, por ejemplo, a raíz de estos llamados rebrotes. Vemos cuál es la situación de COVID-19 en nuestro planeta. El mundo supera los 8 millones de casos de coronavirus. En China, más de 100 casos de COVID-19 han sido registrados oficialmente relacionados al nuevo brote en Beijing. India informa 10.667 nuevas infecciones y 380 muertes en 24 horas. En África, al menos 9.761 personas dieron positivo a coronavirus en un solo día. Rusia registra un aumento de 8.248 casos y 193 muertes en las últimas 24 horas.
Pakistán registra su día más mortal por la pandemia, sumando 110 nuevas muertes. El conteo nacional es de 2.897 fallecimientos. México reporta 439 nuevas muertes por COVID-19 y 3.427 nuevos casos, con lo que el conteo nacional se eleva a 17.580 decesos y 150.254 infecciones. Nueva Zelanda, tras haberse declarado el primer país libre de coronavirus, informa 2 nuevos casos de viajeros que regresaron del Reino Unido. En Bolivia, los hospitales se han sobresaturado y varios pacientes con COVID-19 fallecieron mientras esperaban ser internados. Chile extiende por 90 días el estado de catástrofe. Indonesia reabrirá las escuelas ubicadas en áreas de bajo riesgo a partir de julio. Turquía hace obligatorio el uso de mascarillas en 42 de sus 81 provincias. Y ya está con nosotros el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad para darnos certidumbre en muchos sentidos. Esta tarde nos habla sobre la cifra de letalidad, comparando lo que sucede en otros países y en México. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Vamos a seguir viendo las preguntas de nuestro público. Nos han preguntado, ¿cómo se compara la pandemia en México con el resto del mundo? Una forma de analizar esto es comparando la tasa de letalidad, esto es, el número de personas fallecidas por cada 100 casos confirmados de infección por el coronavirus. En el mundo, el promedio global de letalidad es de 5.5%. Esto es, 5 o 6 personas mueren por cada 100 infectados. En Estados Unidos y Brasil, a pesar de ser países con números muy altos de personas infectadas, el número de fallecimientos está igual al promedio mundial. Lo mismo ocurre en Alemania y China. Países en Sudamérica y África reportan tasas de letalidad menores al promedio mundial. En Europa, países como Suecia, donde no impusieron restricciones de confinamiento, la tasa de letalidad es de 10%. En España es 9%, en Italia es 14% y en Francia es de 19%. En todos estos países parece ser que esto se debe a que hubo muchos casos rápidamente y el sistema de salud colapsó. En México, la tasa de letalidad está en 12%. Aunque el sistema de salud no ha colapsado en México, este número es mucho más del doble del promedio mundial. ¿Por qué se debe esto? Aparentemente, esto es causa de las comorbilidades que existen en nuestro país. Esto es, personas con sobrepeso, diabetes e hipertensión están en mayor riesgo de fallecer en nuestro país. Entonces, si usted está en estos grupos de riesgo, debe extremar precauciones. Gracias. Cuídense mucho y regresamos ahora con Rosa al estudio de TV UNAM. Muchas gracias, doctor. Y bueno, ya en la voz de especialistas universitarios pasamos a otro tema. México se encuentra en nivel de alerta para viajes internacionales. Evitar viajes no esenciales es una de las recomendaciones de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, que busca desde hace casi una década evitar o reducir los riesgos a la hora de realizar viajes, ya sean nacionales o internacionales, ya sea por causas familiares, de trabajo, de salud y cualquiera que suceda. Así que durante estos minutos estaremos conversando precisamente con el doctor Jorge Baruch Díaz, quien es responsable de esta clínica y es médico cirujano por la Facultad de Medicina de nuestra universidad, además de maestro en Ciencias en Políticas en Salud Global. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Un gusto que estés con nosotros aquí en la UNAM Responde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosa. Saludos al autor y buenas tardes a todos.
Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya habíamos platicado hace ya poco más de 10 semanas, al principio de esta emergencia, sobre los objetivos, la función de esta clínica del viajero y la sede que se encuentra aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero bueno, durante estas semanas, evidentemente, las cosas han cambiado. ¿Por qué no empezamos hablando de este tema? Justamente, ¿cuál es la función y la actividad que están teniendo hoy en día, digamos, las adaptaciones que han tenido a causa de esta pandemia? Bueno, en este sentido, como ya lo mencionamos en una intervención anterior en TV UNAM ya hace una buena cantidad de semanas, la clínica del viajero de la UNAM es fundamental para reducir los riesgos de viajar a nivel internacional en un 78% en promedio, sobre todo los riesgos sanitarios relacionados con los viajes internacionales, como pueden ser las enfermedades infectocontagiosas. De tal manera que el virus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID-19 no es la excepción, y por eso es que la clínica desde muy temprano iniciada esta pandemia, e incluso antes de que se decretara como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ya estaba en contacto con varios viajeros mexicanos que habían asistido a esta clínica del viajero de la UNAM para poder dar seguimiento a todas sus dudas, resolver todas sus situaciones de salud. Y pues hasta el momento hemos tenido que ampliar, gracias a la colaboración con la Clínica del Sueño y su excelente equipo de psicólogos y psiquiatras, los servicios vía telemedicina a los diferentes grupos de viajeros mexicanos que están varados en estos momentos y que ya llevan meses en cuarentenas, para poder dar acceso a servicios de salud mental vía telemedicina, y con esto reducir el riesgo de signos y síntomas que apunten hacia complicaciones con respecto a depresión, ansiedad, fobia social generada por esta prolongada cuarentena. Ahora, también en este sentido, la Clínica del Viajero, junto con el Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas de la División de Investigación y el Departamento de Ingeniería Biomédica, de Informática Biomédica, de la Facultad de Medicina, decidimos en conjunto crear el Centro de Diagnóstico COVID de la UNAM. Esto es muy importante y ha sido fundamental en el combate, en la primera línea de combate a la epidemia, con un beneficio social de gran impacto a la comunidad de mexicanos, a la población general mexicana, y sobre todo nos ha dado experiencia en el manejo de casos, en el control de las infecciones, sobre todo relacionadas con SARS-CoV-2, que van a ser muy importantes para el diagnóstico oportuno, en la reactivación que vamos a transitar en los siguientes meses hacia la nueva normalidad de los viajes internacionales. Entonces, la Clínica del Viajero ha podido, gracias en primer lugar a la ayuda del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en estos momentos ya al Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, montar un centro de toma de muestras en donde se están captando a través de algoritmos que más o menos tienen una probabilidad de que la persona que se seleccione en este algoritmo vía el sitio web clinicadeviajero.unam.mx, alrededor de la mitad de los que se seleccionan salen positivos a COVID-19. Entonces, esto nos da la oportunidad de colaborar con esta población de alto riesgo que tiene ya un diagnóstico confirmado, para detectar datos tempranos de probables complicaciones y poder referirlos de manera inmediata y oportuna a este tipo de centros hospitales destinados a la atención de COVID-19. Tocas varios temas que vamos a ir descifrando, digamos, durante los próximos minutos, pero ya que ahondaste precisamente en este centro de diagnóstico, para que quede solamente un poquito más claro, es un centro de atención que está dando servicio a todo el público y no solamente a la comunidad universitaria, y digamos, para que tengan claro este proceso, que nos expliques cómo funciona, porque lo primero que tienen que hacer es llenar este cuestionario que está aquí en la página que ustedes tienen disponible, que es clinicadeviajero.unam.mx. Cuéntanos brevemente cuál es el proceso que deben seguir. Bueno, es muy importante recalcar que todos estos servicios se manejan a través de una plataforma de tipo virtual, a distancia.
Esto también es relevante porque pues así es como deben de permanecer la mayor parte de los casos sospechosos de COVID-19 en casa, y desde casa todos ustedes, todo el público en general, puede acceder a la plataforma de diagnóstico que es clinicadeviajero.unam.mx. Ahí hay una liga para el Centro de Diagnóstico COVID, en donde a través de una serie de preguntas relevantes para, sobre todo, para sexo, edad, algunos factores de alto riesgo que se han detectado en COVID-19, como enfermedades preexistentes, diabetes, hipertensión, obesidad, en fin, todos estos, y los antecedentes de viaje, en el caso que sean viajeros, o el itinerario hacia ciertos destinos, en el caso de que sean viajeros esenciales, se toman en cuenta para decidir a través de un score quiénes son candidatos a la toma de muestra. Una vez que acceden como candidatos a la toma de muestra, bueno, ya pueden proceder a realizar un pago. Hay que recalcar que este centro de diagnóstico COVID es autosustentable. Esto quiere decir que de los recursos que se generan podemos aumentar la capacidad diagnóstica y podemos redistribuir algunas pruebas de diagnóstico para poblaciones vulnerables de alto riesgo, por lo cual una vez que pagan, a partir de este jueves 18, la tarifa se actualizará a 3,000 pesos, que es el costo de la prueba de PCR para detectar el virus SARS-CoV-2. Una recepción se pone en contacto a través del WhatsApp, a través de teléfono, para dar indicaciones sobre el día y la hora en la cual se tienen que presentar en el centro de toma de muestras. Una vez que se toma la muestra, más o menos el laboratorio de investigaciones en enfermedades infecciosas, avalado por el INDRE, puede emitir los resultados en ese día, ese mismo día por la tarde, o hasta 96 horas después, pero normalmente se tarda 24 a 48 horas en emitir los resultados, y en el transcurso de los siguientes días, diariamente, un médico capacitado se pone en contacto vía telemedicina a través de plataformas como Google Meets, como Zoom, en fin, estas plataformas de videoconferencia en vivo, se pone en contacto para evaluar el estado de salud de los pacientes y determinar si son candidatos a que se refieran a los hospitales de atención en caso de que su salud esté deteriorándose. Muy bien, reiterando este término que nos mencionas, que es la telemedicina, es que esta clínica tiene, digamos, un costo, pero porque tiene también la capacidad de dar el diagnóstico, seguimiento y asistencia a las personas que así lo requieran. Esto a distancia, por supuesto, estando en concordancia con las medidas y los tiempos que estamos viviendo. Solamente para terminar con este tema de las pruebas de diagnóstico, durante estos 2 meses que tienen dando este servicio, ¿cuántas pruebas han realizado? ¿Cuántas pruebas han sido positivas? Un conteo, digamos, general de estas cifras. Bueno, se han realizado más de 250 pruebas diagnósticas, de las cuales alrededor del 40% han sido positivas. En este caso, se les da a todos este 30 a 40% de personas que salen positivas, se les da seguimiento puntual durante los siguientes 14 días. Se han referido de este 30 a 40% que sale positivo, alrededor de un 10% a los hospitales de manera oportuna para que reciban terapia respiratoria o para que reciban cuidados de hospital. Todos los casos, tanto los casos sospechosos como confirmados, a diferencia de otros centros de toma de muestra, de otros laboratorios, aquí nosotros nos ponemos en coordinación, estamos colaborando con el gobierno de la Ciudad de México, con las jurisdicciones, la autoridad sanitaria, para reportarlos como se debe, con su estudio de caso epidemiológico, todos, tanto los casos sospechosos como los casos confirmados, como los casos descartados, se notifican para llevar un seguimiento epidemiológico estrecho y también, en su caso, si la autoridad así lo considera pertinente, un seguimiento de todos sus contactos. Bien, pues también nosotros hemos atendido una proporción importante de viajeros internacionales que llegan a requerir, por este tipo de restricciones en la movilidad y sanitarias, al momento de ingresar con un periodo no mayor a 72 horas después de haberse realizado la prueba, estos resultados negativos para poder comprobar que están libres del virus y poder ingresar a las fronteras sanitarias. Entonces, los resultados también se pueden entregar en múltiples idiomas, dentro del cual destaca el inglés.
Muy bien, pues ahí están dos cosas. Esta clínica del viajero, una opción más para realizar la prueba de diagnóstico para el SARS-CoV-2. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta de la que ya nos te adelantabas, digamos, un poquito, y es, bueno, los aeropuertos sabemos han tenido poca actividad durante las últimas semanas, no solo en México, sino en todo el mundo. Y entonces me gustaría que nos hablaras justamente de estas cosas, de estos viajes que sí se realizan, estos viajes no esenciales. ¿Cuál es la participación y la actividad que ustedes están teniendo en este tema, Jorge? Bueno, sin lugar a dudas, las restricciones de viajes, básicamente las restricciones de movilidad, hasta hace unos días, el 75% de los destinos a nivel internacional, esto quiere decir de las 217 países que reportan y están adheridos a las organizaciones internacionales, prácticamente 163 países cuentan con restricciones de viaje, desde restricciones que limitan la entrada a cualquier viajero hasta restricciones que solicitan cuarentenas o pruebas o que solicitan un seguimiento puntual de los viajeros o algún certificado médico que se les tenga que hacer antes de viajar y al llegar también, de tal manera que la Clínica del Viajero colabora con las diferentes representaciones de los países extranjeras aquí en México, consulares, embajadas, consulados, para poder dar este seguimiento, ofrecer este tipo de servicios de certificados médicos, de pruebas que hagan constatar que los viajeros están libres y de SARS-CoV-2 y en condiciones sanitarias óptimas para poder llevar a cabo su itinerario esencial. Recordemos que los viajeros que tienen que realizar viajes esenciales y que entran dentro de la excepción de este tipo de avisos, de alertas sanitarias, como ya lo mencionaste, en el cual México también tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores todavía vigente la alerta máxima de viaje, que es no viajar si no es de tipo esencial. Entonces, igual que Estados Unidos y Canadá, que acaban de anunciar justo hoy que van a aplazar este tipo de alertas y de cierre de fronteras hasta el 21 de julio por lo menos. Y entonces se identifican 3 grupos de viajes esenciales que deben de acudir a las clínicas del viajero con anticipación. Uno son los viajeros de negocios, otros son los viajeros expatriados, esto quiere decir mexicanos que están en el extranjero y van a regresar, o extranjeros que están en México y van a regresar a sus países de origen, y los viajeros que van a visitar familia y o amigos por motivos esenciales. Y también, para aclarar de una vez que estamos hablando de este tipo de servicios que ofrece la clínica y que se mantienen activos durante la contingencia, es importante destacar que los hoteles que están abriendo a 25% de su capacidad para poder operar de alguna manera, pues en algún semáforo naranja, podría decir, o en los semáforos rojos al 25% de su capacidad, lo hacen y están dirigidos sus servicios a precisamente solventar esta demanda de viajeros esenciales. Todavía los viajeros no esenciales no pueden viajar prácticamente en el 75% del mundo. Exactamente lo que significa, en pocas palabras, no viajes recreativos, no vacaciones, no en este momento. Jorge, ya nada más para terminar este bloque, tenemos poco tiempo y me gustaría que nos hablaras rápidamente de cuáles son esas enfermedades de las que ustedes están pendientes. Obviamente la enfermedad de COVID-19 es una de ellas, pero ¿cuáles otras se deben atender en este momento las personas que están en esta necesidad de hacer viajes esenciales? Bueno, es muy importante recalcar que en este periodo de pandemia ha habido un resurgimiento justo también en la Ciudad de México hay un brote muy importante, muy intenso de una enfermedad altamente letal, mucho más letal que el mismo SARS-CoV-2 que genera COVID-19 y mucho más letal que otros virus, que es el sarampión. Entonces es muy importante que los viajeros mantengan actualizados sus esquemas de vacunación, sobre todo estas enfermedades que pudieran ser peligrosas para todos los viajes internacionales esenciales en estos momentos, sarampión, fiebre amarilla también es muy importante, meningococo para aquellos viajeros que van a rescatistas, logística, de misiones de voluntariado que están viajando en estos momentos.
Pues muchísimas gracias a todos los que estén pensando en viajar, pues ahí está esta página de clinicadeviajero.unam.mx para tener un primer contacto y un primer panorama de lo que se debe saber y de lo que se debe hacer si tenemos que viajar por actividades esenciales. Jorge, te pido que nos permitas unos minutos. Es momento de hacer una pausa aquí en La UNAM Responde, pero por supuesto seguiremos conversando sobre este tema más adelante. No se vayan, después también tenemos cultura, humor y mucho más. Esto es La UNAM Responde. Continuamos aquí en La UNAM Responde y estamos listos para escuchar la reflexión de Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos, quien esta tarde nos habla a partir de un estudio que presentó la Organización de las Naciones Unidas con respecto a una falta de crecimiento en sectores como la educación, el empleo y la falta de oportunidades para las mujeres. Buenas tardes. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha emitido un comunicado en el que dice que el desarrollo humano en todo el planeta va en camino a retroceder este año por primera vez desde 1990. Este indicador toma en cuenta elementos como la educación, la salud y las condiciones de vida. Los retrocesos en aspectos fundamentales del desarrollo humano se están dando en la mayoría de los países, no importa si son ricos y pobres, y en todas las regiones del planeta, pero evidentemente se da mayormente en los países pobres. Cito parte del informe que dice: el mundo ha vivido muchas crisis en los últimos 30 años, incluida la crisis financiera del 2007 al 2009. Todas han golpeado con fuerza el desarrollo humano, pero en general, a nivel global, se ha conseguido avanzar cada año. Este año será el primero que retrocede desde 1990. La pandemia, con su triple impacto en educación, salud e ingresos, está alterando la tendencia que llevaba el planeta. Por ejemplo, en temas de educación, el porcentaje de niños y niñas en edad de enseñanza primaria, 60% de ellos no están recibiendo educación a nivel mundial, en mayor medida por la falta de acceso a Internet. En el caso, por ejemplo, de mujeres y niñas, el impacto también está siendo muy fuerte, y no nada más en temas de ingreso económico, sino inseguridad laboral, salud reproductiva, trabajo no remunerado y la violencia intrafamiliar. El PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, recomienda 5 pasos prioritarios para enfrentar esta crisis: proteger los sistemas y servicios sanitarios, mejorar la protección social, proteger los empleos de las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores del sector informal. Ojo, en este rubro México no está haciendo prácticamente nada. Políticas macroeconómicas que beneficien a todos, también estamos con mucho rezago. Y promover la paz, la buena gobernanza y la confianza en la sociedad. Si vemos en los puntos que menciona este informe, México tiene rezagos importantes para la búsqueda del desarrollo humano. El impacto es en temas de salud, en temas económicos, pero evidentemente esto impactará de manera importante otros rubros del desarrollo humano que tendremos que seguir monitoreando. Buenas tardes. La desigualdad lamentablemente es un tema vigente que va mucho más allá de esta pandemia. Y ahora vamos con Anel Pérez, quien nos invita a viajar más allá de nuestro planeta, por ejemplo, al planeta Venus, pero también a visitar el Museo Universitario del Chopo, por supuesto, de forma virtual. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. Casa del Lago se ha unido al Instituto de Astronomía para invitarnos a una sesión de escucha de observación astronómica el planeta Venus. Esto en el ciclo dedicado a la observación desde casa de imágenes y fenómenos astronómicos, y nos hace un llamado a mirar el cielo y sus espectáculos nocturnos. La doctora Mabel Valerdi estudia las propiedades físicas y químicas de las nubes de gas y polvo donde nacen las estrellas. Ella es mentora en el programa Mujeres Líderes en STEAM y participa en eventos de divulgación científica con diferentes instituciones. La podemos escuchar el jueves 18 de junio a las 22 horas en Casa del Lago Virtual. Y por su parte, el Museo del Chopo nos invita a seguir sus videoconferencias Romper el Tiempo, Diálogos desde el Aislamiento.
Este es un ciclo de charlas que reúne a un grupo de especialistas quienes, desde sus propios contextos nacionales, profesionales y personales, abordan distintas temáticas que ayudan a repensar las prácticas de las artes vivas, su creación, distribución y consumo en un momento de incertidumbre general y cambios de paradigmas. A partir del martes 16 de junio, podemos escuchar a Gloria Godínez, investigadora independiente y artista de las artes escénicas. Ella ha sido nombrada con el premio Norman Sverldrim de 2003 a la mejor tesis en filosofía y doctorado sobresaliente cum laude por unanimidad en literatura y teoría de la literatura de la Universidad de Las Palmas en Gran Canarias. Ha generado diferentes productos artísticos y en creaciones artísticas, así como en trabajos de investigación, revisa nociones como cuerpo, deseo, repetición, migración, fronteras y género, tanto en el terreno de la danza escénica como en el de los bailes populares. Vale mucho la pena escucharla. Y el jueves 18 de junio, a las 12 horas, podemos seguir también a la argentina Marina Weiner. Ella es actriz, directora, dramaturga, regisseur, pedagoga y en este momento está terminando sus próximos libros El cuerpo es la cita, de ensayos sobre interpretación y creación artística, y la novela El sendero de Clara, esto en materia de literatura juvenil. Podemos seguir esto en las plataformas del Museo del Chopo, en Facebook Live y en su canal de YouTube. Y el programa Voz Viva de México, que como usted sabe está nombrado como Memoria del Mundo por la UNESCO, nos invita a escuchar su nueva entrada en SoundCloud. Se trata nada menos que el último capítulo de La región más transparente, en nuestro querido Carlos Fuentes, así que son 20 minutos que nos harán revivir esta obra memorable. Chaparral que ciñes el Cerro Gordo, campanas mudas de Puebla. Y por otra parte, aquí en TV UNAM, a las 19:30 horas, podemos ver Secretos de la Gran Bretaña, los secretos de Selfridges. Gordon Selfridges y Alexander Tuning Stewart, quienes inventaron hace más de un siglo, pues la manera en la que compramos. Selfridges es una cadena de grandes almacenes de Reino Unido, fundada por este emprendedor norteamericano en 1909. Su actividad se centra en el cliente como centro de atención y complacencia por parte del vendedor, y en el producto como una muestra de excelencia y refinamiento. Interesante, ¿no? Así que si quieres saber más, sintonice al 20.1 y regresamos contigo, Rosa. Les mando un abrazo a ti y a todos mis compañeros de TV UNAM. Yo lo veo mañana con más recomendaciones. Hasta pronto. Gracias, Anel, otro de regreso. Y bueno, aquí como todos los días vamos a ver con humor lo que sucede durante esta cuarentena a través de los ojos del equipo de No Memes. Interrumpimos este programa para informarles que No Memes les tiene algo divertido que compartir. Y antes de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde, los invito a que veamos información sobre un evento organizado por la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género. No se vayan, esto es la UNAM Responde. Hola, ¿qué tal? Soy Tamara Martínez Ruiz, coordinadora universitaria para la Igualdad de Género. Y estoy feliz de hacerles esta invitación a nuestro próximo miércoles para la igualdad, que será este miércoles 17 de junio a las 12 del día, como cada semana, y donde tendremos en esta ocasión el inmenso gusto de escuchar a la gran pensadora feminista Rita Segato. Con esta charla daremos inicio al curso de sensibilización dirigido al cuerpo directivo de nuestra universidad y también para toda la comunidad que desee sumarse. Les esperamos en nuestro canal de YouTube, Igualdad de Género UNAM. No se lo pierdan. Y comenzamos este último bloque de la UNAM Responde con la primera parte de un reportaje que preparó el equipo de En Trending sobre racismo. Veamos.
una lucha racial se ha disparado nuevamente en los Estados Unidos a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd, generando grandes protestas en contra del racismo y la violencia policial. Bajo el movimiento Black Lives Matter, la lucha se ha extendido a nivel mundial, lo que ha puesto en debate las desigualdades e injusticias contra las minorías. El 25 de mayo, George Floyd, afroamericano de 46 años, murió en Minneapolis luego de ser brutalmente sometido por un policía blanco, quien le presionó el cuello con su rodilla durante más de 8 minutos. Un video filmado por un testigo muestra a Floyd inmovilizado, diciéndole al oficial repetidamente: "No puedo respirar, no me maten". El FBI abrió una investigación sobre el caso. Los 4 oficiales involucrados fueron despedidos y están detenidos. Su perpetrador, Derek Chauvin, se encuentra acusado de asesinato en segundo grado y podría pasar hasta 40 años en prisión. Un día después de que Floyd murió, comenzó a circular el video del arresto en redes sociales, lo que conmocionó por completo a Estados Unidos y derivó en el inicio de las protestas contra la violencia racial que se ha agudizado en dicho país durante los últimos años. El uso excesivo de la fuerza por parte de los policías tiene también una historia que se ha profundizado en los últimos 30 años, puesto que la Secretaría de Defensa echó a andar un programa para dotar a las policías civiles de un equipamiento militar, con el argumento de que al utilizar estas nuevas armas iba a ser una policía mucho más eficiente y efectiva. Black Lives Matter, las vidas negras importan, es un movimiento sociopolítico originado en Estados Unidos contra la violencia policial hacia hombres y mujeres negras y la desigualdad racial estructural en el sistema de justicia. Hay una historia de brutalidad policíaca y entonces esto va a crear, por supuesto, también una reacción de simpatía, de solidaridad, que empieza con los jóvenes. Los jóvenes van a ser muy protagonistas de este estado de conciencia y de poner un fin al hartazgo, a esa brutalidad policíaca que está exacerbando. En al menos 75 ciudades y más de 20 estados se han extendido las protestas, y aunque la mayoría han sido pacíficas, la indignación se esparce como un polvorín de ira y dolor y han dejado a su paso muertos, heridos, miles de arrestos, saqueos e incendios. La mayoría de los estadounidenses, en una encuesta que hizo el Pew Research Center, considera que el presidente Trump ha empeorado las relaciones entre las razas en aquel país, y luego la respuesta que ha dado el presidente Donald Trump, que es una respuesta realmente pésima en todos sentidos, porque no ha llamado a la nación a buscar una armonía y a tratar de pacificar la situación. La Clínica de Atención Preventiva del Viajero de nuestra universidad depende de la Facultad de Medicina de esta misma institución y está conformada por alrededor de 13 profesionistas. Esta tarde retomamos la conversación con su responsable, el doctor Jorge Baruch Díaz, quien además es médico cirujano. Doctor, antes de la pausa hablábamos de la importancia de las vacunas, de las distintas enfermedades de las que debemos estar atentos o de las que deben estar atentos las personas que se están viendo en la necesidad de viajar. Para que no sea una obviedad y para que sí tengamos que, en el afán de reiterarlo, ¿por qué la importancia de estar atentos a las vacunas? ¿Por qué sirven? ¿Para qué sirven? Fíjate que esta pregunta es muy interesante y tiene que ver con el manejo y el turismo responsable, que es el nuevo concepto que se debe de acuñar en torno a esta transición hacia la nueva normalidad y sobre todo a la reactivación del turismo y de los viajes internacionales. Esta pregunta cae en un buen momento porque de acuerdo a estadísticas que hemos podido recabar gracias a la colaboración entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la UNAM, hemos podido
hacer encuestas en las salas de última espera de ambas terminales aéreas, Terminal 1 y 2, y poder así observar que menos del 10% de los viajeros internacionales con estancia en las salas de última espera, esto quiere decir a punto de abordar un avión para salir al extranjero, han solicitado información relativa a su viaje internacional y la salud, han solicitado alguna consulta previaje, han consultado a algún personal de la salud para poder platicar sobre las medidas que deben de tomar, medidas sanitarias, recomendaciones de salud que deberán de considerar antes de su viaje y tomarlas en cuenta para prepararse. Y esto es alarmante, resulta alarmante precisamente porque alrededor de 1 de cada 10 viajeros viajeros internacionales, va a requerir algún tipo de consulta médica durante su estancia en el extranjero, y 1 de cada 100 va a terminar hospitalizados o va a terminar recibiendo este tipo de atención médica altamente especializada. Entonces, precisamente uno de los componentes de las intervenciones más importantes para disminuir los riesgos de enfermar durante una estancia en el extranjero es precisamente vacunándonos. Y puedo mencionar otra cifra muy relevante y muy alarmante que obtuvimos de los extranjeros que venían a México con estancias temporales académicas por estudios de intercambio de movilidad internacional, extranjeros que cuando nosotros dábamos de alta algún expediente clínico en un estudio observacional tipo encuesta, nos percatamos que solamente el 15% de estos extranjeros con viajeros en nuestro país habían recibido y actualizado sus esquemas de vacunación previo a viajar hacia México. Entonces esto nos habla de la urgente necesidad de acuñar este tipo de conceptos, de educar de nuevo a los viajeros internacionales para que sean responsables no solamente con su salud antes de viajar, sino con la salud colectiva de los entornos, de las comunidades hacia donde van a llegar. Exactamente, y con estos 2 porcentajes bajos que nos mencionas, quisiera preguntarte dos temas. Uno es con relación a lo que hace unos días anunció nuestra universidad, que es la suspensión temporal de actividades en el extranjero, que por lo menos será hasta el 31 de octubre. Bueno, esta suspensión temporal de actividades está alineada básicamente a los principios de distancia física, de guardar la sana distancia, de evitar viajes no esenciales y por supuesto que las medidas que se han tomado desde la rectoría de nuestra máxima casa de estudios pues intentan coadyuvar, o más bien coadyuvan en la protección de nuestra comunidad universitaria para disminuir los riesgos de exponerse innecesariamente a los brotes, a las epidemias locales que se están reportando y los rebrotes, las oleadas que van a venir en un futuro inmediato en torno a COVID-19. Entonces, estas medidas se toman y se hacen precisamente para evitar la introducción de nuevos casos de SARS-CoV-2 en nuestra comunidad o la afectación de nuestros académicos, de nuestros estudiantes de movilidad, de los estudiantes de posgrado que vayan a querer hacer estancias en el extranjero y que pudieran quedar en un estado de vulnerabilidad, no solamente ante la necesidad de acceso a la salud, de recursos altamente especializados de salud, que sabemos que son muy escasos en todo el mundo en estos momentos, apoyo ventilatorio, hospitales, especialistas, neumólogos, infectólogos, anestesiólogos, sino también pudieran llegar a quedar varados y en este sentido sufrir los estragos de una cuarentena prolongada, que lo único que va a hacer es ponerlos en riesgo de su salud mental y esto abona a evitar este tipo de riesgos innecesarios. Sí, lo hemos hablado aquí muchísimas veces, la importancia de cuidar no solo nuestra salud física, sino mental y emocional. Jorge, y retomando este término de turismo responsable y de este regreso a una nueva realidad, pues ustedes ya tienen experiencia, digamos, en cómo debemos comportarnos a la hora de viajar, pero con este tema de la pandemia de COVID-19 y en consideración, supongo, con reglamentos internacionales, porque tienen colaboración con otros aeropuertos y con otras instituciones, ¿qué tipo de planteamientos nuevos
trabajos se están haciendo para ahora que se reactiven las actividades en los aeropuertos? Fíjate que esta pregunta, Rosa, es muy relevante en estos momentos, ya que la reactivación se está viviendo básicamente en países que ya salieron, ya tienen días, semanas de haber salido del pico máximo de contagios en la comunidad. Esto va o es coherente y congruente con los modelajes matemáticos que estiman el riesgo de rebrotes o de segundas, terceras oleadas, repuntes de la curva epidémica actual, en el cual recomiendan o se ha visto una disminución del riesgo estadísticamente significativa a 45 y 60 días después de haber transitado o dejado más bien la curva máxima de contagios o el pico máximo de contagios, el clímax. Entonces, estos países adecuadamente, países con economías bien desarrolladas, han tomado la decisión de esperar 45 días mínimos después del punto máximo de transmisión para poder reactivar la movilidad en torno a los viajes de tipo turístico. Entonces, los destinos, por ejemplo, en Asia, Australia, Nueva Zelanda, que se han declarado libres de la enfermedad, en el Mar Báltico como Lituania, Estonia, en fin, han decidido también incorporar algunas políticas novedosas que se llaman burbujas de viaje. Y estas burbujas de viaje simplemente son regiones del mundo en donde ya se ha comprobado, gracias a que se han hecho muchas pruebas a la población, o por lo menos pruebas con una proporción de muestra que nos represente un panorama cierto de que no hay una circulación activa del virus, y entonces se limitan estas fronteras sanitarias alrededor de estas regiones libres, y entonces así se permite al interior de estos países el tránsito libre de viajeros, de residentes. Australia y Nueva Zelanda pueden viajar sin problema entre ellos porque están libres, ya están cerciorados de que están libres. Si alguien quiere penetrar este tipo de burbujas, bueno, lo que tiene que hacer es presentar pruebas de que está libre de la enfermedad o pruebas de que está libre del virus, y aparte pasar un periodo de cuarentena de 14, 10 días para asegurarnos de que no vayan a desarrollar signos y síntomas. De tal manera que en estos momentos ya Tailandia está considerando adherirse a las políticas de burbujas de viaje de Australia y Nueva Zelanda para reactivar su turismo local, y algunas islas de Australasia también ya están considerando el hecho de incorporarse a estas burbujas de viaje, que sin lugar a dudas van a ser muy relevantes para la reactivación de los países que ya salieron. América Latina, incluyendo México, están siendo en estos momentos el epicentro de la pandemia de COVID-19. Entonces, todavía falta un largo camino por recorrer. Pero en este sentido, digamos que tenemos la ventaja de ir aprendiendo de quienes ya pasaron por estas realidades, y bueno, en este sentido también nos queda la recomendación de reeducarnos para hacer un turismo responsable y no solamente tener países burbujas, sino tener, digamos, un planeta burbuja. Jorge, pues hemos tenido también aquí durante los últimos días distintas preguntas, dudas que nos hace llegar nuestro auditorio a través de las redes sociales y que no podemos alcanzar a responder en este momento. Entonces, aprovechando tu formación de médico cirujano, quisiera hacerte algunas de ellas que hasta donde nos alcance el tiempo. Una de ellas es, si no hay síntomas, ¿se puede hacer la prueba de COVID-19? Sí se puede hacer, pero recordemos que la detección del virus, normalmente esta prueba de PCR, que es la que se lleva a cabo para detectar el virus, tiene un periodo de ventana. Una ventana en la cual nosotros vamos a tener una máxima respuesta, respuesta de la prueba. Entonces, que van desde 2 días antes de iniciar con signos y síntomas hasta 6 a 7 días después de haber iniciado con signos y síntomas, donde la probabilidad de detectar virus por la alta concentración de estas partículas virales en garganta, en nariz, en los pulmones, va a ser muy alta. Entonces, si nosotros la hacemos antes o después de este periodo, lo más probable es que tengamos falsos negativos
que nos confundan. Entonces, por eso es que se recomienda normalmente hacer este tipo de pruebas de detección del virus en la ventana, en el periodo de ventana. Y eso se liga con la siguiente duda que tenemos por aquí, que es si no hay síntomas, ¿puedes contagiar a otras personas? Sí, se ha visto que las personas presintomáticas, esto quiere decir las personas que ya adquirieron el virus y que el virus se está reproduciendo en nuestro organismo o en el organismo de la persona infectada, puede llegar a ser contagiosa en un periodo presintomático que va normalmente 2 días antes de presentar signos y síntomas. Y de ahí la importancia de que todo mundo use el tapaboca para evitar precisamente estar expulsando estas partículas virales en el caso de que no percibamos la enfermedad o no nos percibamos enfermos, no estemos conscientes de la enfermedad, pues estar contagiando a toda la población. Muy bien, otra duda recurrente ha sido ¿por qué no se hacen autopsias y de cuáles son los síntomas o las enfermedades que se registran? Porque muchas veces no se dice que los decesos son a causa de COVID-19. ¿Cuáles son, a qué puede estar ligado? Las autopsias, recordemos que el proceso de decisión de hacer o no una autopsia tiene que ser consensuado. Es una decisión que toma normalmente el personal sanitario a cargo del caso y que en caso de que tenga alguna duda o que tenga, digamos, esa percepción de que hacer una autopsia, este estudio muy riguroso, científico en un cuerpo humano, tenga, digamos, que la posibilidad de aportar conocimiento científico a través de estudios de investigación bien diseñados y aprobados por los comités de ética y de investigación. Y normalmente se transmite esta necesidad o esta posibilidad a los encargados, a los familiares, y así es como se consensúa hacer o no una autopsia. En el caso de que no se haga, bueno, entonces se tendrá que disponer del cuerpo, ¿no?, de los restos de manera como nosotros conocemos, a través de los funerales, a través de los entierros, a través de las incineraciones, pero por eso es que no se llevan a cabo las autopsias, porque hay veces que no hay el equipo suficiente de protección personal en las unidades de patología para poder hacer una autopsia a personas con diagnóstico probable de COVID, de SARS-CoV-2, o que no existe la infraestructura suficiente en los hospitales ni el personal para poder llevar a cabo estos tipos de protocolos de investigación altamente especializados. Muy bien, pues vamos a tener que invitarte alguna vez más porque se nos siguen quedando aquí muchas preguntas en el tintero y por supuesto tenemos que seguir reflexionando y aprendiendo sobre esta forma de hacer turismo responsable, ya que se reabran completamente los aeropuertos y las fronteras de México y del mundo. Jorge Baruch Díaz, responsable de la Clínica del Viajero de nuestra Universidad y médico cirujano, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y por habernos dado toda esta información para la UNAM Responde. Muchas gracias a ti, Rosa, y saludos al auditorio. Bonita tarde. Gracias. Igualmente ya saben toda la información de la que platicamos y mucha más en la página clínicadeviajero.unam.mx. Y tenemos aquí más información en este espacio sobre consejos hacia nuestra salud. Vamos con Majo Gallardo. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y el tema del día de hoy es uno de los que más generan dudas hoy en día debido a que está súper de moda, el ayuno intermitente. Explicaré un poquito de cómo funciona. No es una dieta, es un patrón de alimentación en donde hay 2 propuestas. La primera es que todos los días ayunes por 16 horas y comas en las 8 horas restantes. Y la otra propuesta es ayunar 2 o 3 veces por semana por 24 horas. Lo más importante de esto es que no funcionará para todo mundo, pero platicaré algunos de sus beneficios. Para los que se les complica desayunar, funciona bastante bien, o personas que trabajan desde temprano y no tienen tiempo de prepararse el desayuno. Por lo tanto, la primera comida después del tiempo de ayuno es una pequeña colación y una comida. Como comes en 8 horas, se supone que comerías menos cantidad porque probablemente solo hagas 3 comidas al día. Bajan los niveles de insulina, por lo tanto, si la insulina se mantiene baja, aumenta la oxidación de grasa y mejora la composición corporal. Por lo tanto, la grasa es la principal fuente de energía y combustible de nuestro cuerpo. Ayuda a regular niveles hormonales porque crea un balance, que ahora es muy importante mencionar que este control hormonal puede generarse gracias a la buena alimentación y el ejercicio.
Ayuda a regular el estrés oxidativo a nivel celular. Pero, ¿qué creen? Estos beneficios se ven con mayores resultados en hombres que en mujeres. A las mujeres no nos funciona de igual forma, porque cuando el cuerpo de una mujer entra en un periodo de alerta o de agresión, como sería el ayuno intermitente, entra en un estrés y empieza a generar una hormona que se llama cortisol. Esta hormona hace que almacenes más grasa a nivel abdominal y empieces a disminuir tu masa muscular. Para mujeres embarazadas o que están buscando embarazarse, el ayuno intermitente definitivamente no es para ustedes, debido al descontrol hormonal que genera y por lo mismo que mencioné anteriormente, que el cuerpo se siente atacado. Las mujeres somos un poquito más ansiosas, por lo tanto, el no comer nos puede generar muchísimo más ansiedad y por lo tanto comer en más cantidad. Ahora, ¿lo recomiendo para algunos pacientes? Sí, y para otros no, como todo tipo de método y alimentación o tipo de dieta. Lo más importante es ver si a ti te funciona. Recuerda que nada va a hacer que bajes de peso de la noche a la mañana, es llevar un buen equilibrio entre tu comida y hacer ejercicio. Si lo quieres probar, empieza con 12 horas de ayuno, no hagas 16, y hazlo por 8 semanas para ver si a tu cuerpo le funciona y reacciona bien. Y no sirve de nada que en las 8 horas que se supone que tú vas a comer, tu calidad de comida sea muy mala, porque eso va a hacer que no haya ninguna pérdida de peso. Si eres de los que amanece con hambre, no te forces, no pasa nada si el ayuno intermitente no es para ti. Hay otro tipo de planes que te pueden funcionar. Si tienes más dudas de este tema, no dudes en contactarme y con gusto te las puedo resolver. Nos vemos en el siguiente tema. Para esta y otras dinámicas es importante tener supervisión médica o de profesionales. Y con esto terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Recuerden nuestra retransmisión hoy 6:30 de la tarde por TV UNAM y mañana completamente en vivo en punto de las 2:30 por este canal. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.